Todas las noches, mi tío entraba a mi habitación. O al menos, eso creía. No había ruido de pasos, ni crujido en el piso de madera. Solo una corriente de aire que movía las cortinas, y un aroma a café recién hecho, aunque en la casa nadie tomaba café por las noches, y el sonido casi imperceptible de una puerta cerrándose despacio. Al principio pensé que lo soñaba. Después, que estaba volviéndome loca. Volví a México hace 6 meses, tras más de una década fuera. Mi madre había muerto, y con su partida me quedó solo una familia rota, una herencia en disputa y una casa antigua en las afueras de Guanajuato que nadie quería habitar. Nadie, excepto yo. La casa de mi tío Raúl. Era una construcción vieja, de techos altos y paredes de piedra, con un patio central que olía a bugambilias y humedad. Había pasado allí buena parte de mi infancia, hasta que algo, que todavía no entiendo del todo, nos separó como familia. Esa primera noche, cuando llegué con mis maletas, sentí la extraña sensación de estar siendo observada. Todo estaba igual, el reloj de pared detenido a las 3:17, el retrato de mis abuelos con sus miradas serias, los mosaicos verdes del pasillo. Nada había cambiado, excepto el silencio. Mi tío Raúl me recibió con la misma voz pausada de siempre. Pensé que no volverías nunca, me dijo, apoyado en el marco de la puerta del comedor. Sonrió levemente, pero su mirada cargaba algo que no supe leer. Le respondí que solo me quedaría unas semanas, lo suficiente para ordenar los papeles de la herencia. Pero dentro de mí sabía que no era cierto. Había algo en esa casa que me llamaba, algo que necesitaba entender. La primera noche dormí poco. La segunda, nada. A las 3 de la madrugada escuché la manija de mi puerta girar con lentitud. Me quedé inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que temí que se oyera desde el pasillo. La puerta se abrió un poco, lo justo para que una línea de luz amarillenta se filtrara en la habitación. No vi a nadie. Solo la sombra de una figura que se movió un instante y luego desapareció. Pensé en levantarme, pero el miedo me paralizó. Cuando al fin reuní valor, salí al pasillo, vacío. El aire olía a tierra mojada, como si alguien acabara de entrar desde el jardín. A la mañana siguiente, mi tío estaba en la cocina, sirviendo café. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin mirarme. Sí, mentí. Él asintió, y en su boca se dibujó una sonrisa breve, casi imperceptible. Pasaron los días y la rutina comenzó a sentirse familiar. Las campanas de la iglesia a las 6, los ladridos de los perros del vecino, el canto de los pájaros en el patio. Todo parecía en calma, salvo por las noches. Todas las noches. La puerta volvía a abrirse. A veces solo un par de centímetros, a veces completamente. Y cada vez que despertaba, notaba algo distinto, una fotografía movida, un cuaderno en el suelo, una vela apagada. Comencé a pensar que tal vez era sonambulismo, o simplemente el peso de los recuerdos. Hasta que una madrugada escuché claramente su voz. No debiste volver, Sofía. Me incorporé de golpe. Reconocí la voz de mi tío, aunque sonaba más grave, más lejana. Corrí al pasillo. No había nadie. Esa noche supe que algo en esa casa me estaba esperando. Durante el día, Raúl apenas hablaba. Pasaba horas en su taller, reparando relojes antiguos. Decía que era su forma de mantener el tiempo bajo control. Yo me refugiaba en el estudio de mi madre, hojeando sus libretas, buscando respuestas entre líneas. En una de ellas encontré una anotación que me heló la sangre. Si vuelves a oírlo, no abras la puerta. No es él. A partir de ese momento, empecé a escribir cada detalle. Las horas exactas en que oía los pasos, los olores, los cambios mínimos en el ambiente. Sentía que alguien, o algo, intentaba comunicarse. Lo más inquietante ocurrió una tarde. Entré al taller de mi tío sin avisar. Él estaba inclinado sobre un reloj abierto, pero no era un reloj cualquiera. En el reverso tenía una fotografía mía, de cuando era niña, recortada y pegada con cinta. Raúl levantó la vista y dijo con calma: no todo el tiempo se mide con agujas, Sofía. Algunos relojes marcan culpas. Esa noche no pude dormir. Y cuando la puerta volvió a abrirse, ya no tuve miedo. Tuve preguntas. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo lo que pasaba en la casa tenía una explicación lógica,
El viento movía las puertas, la memoria me jugaba trucos, la soledad exageraba los ruidos. Pero cada noche la puerta seguía abriéndose, con esa misma lentitud cuidadosa, como si alguien temiera despertarme. Una madrugada, decidí quedarme despierta. Dejé la lámpara encendida, el cuaderno sobre el regazo y la puerta apenas entornada. A las 3 en punto, la hora en que el reloj del pasillo marcaba eternamente el mismo segundo detenido, escuché el suave roce del metal. No abrí los ojos, solo esperé. El aire cambió de temperatura. Un suspiro, muy cerca de mi oído, me hizo contener la respiración. Y entonces, silencio. Cuando encendí la lámpara, vi que el reloj de pulsera que había dejado sobre la mesa ya no estaba. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. Desde el taller del fondo se filtraba una luz tenue. Empujé la puerta. Raúl estaba ahí, otra vez, manipulando engranajes y piezas diminutas bajo la lámpara. No pareció sorprendido al verme. «No puedes dormir», dijo, sin levantar la vista. «¿Dónde está mi reloj?», pregunté. Alzó la mirada con calma, y por un instante vi cansancio en sus ojos. Tal vez regresó al tiempo que le corresponde. Sobre la mesa había varios relojes abiertos, algunos y manecillas, otros con fotografías dentro, igual que el que había visto antes. Me acerqué. En el centro, entre piezas metálicas, estaba el mío, con la tapa posterior removida. Dentro había una nota doblada. La tomé. Reconocí la letra, la de mi madre. «Raúl, si algún día ella vuelve, dile la verdad». El aire me faltó. «¿Qué significa esto?», le pregunté. Mi tío respiró hondo. «No es el momento. Aún no estás lista para entender». Esa respuesta me hirió más de lo que esperaba. Toda mi vida me trataron como si fuera una niña, le dije, conteniendo las lágrimas. Ya no lo soy. Raúl me miró con una mezcla de tristeza y ternura. Precisamente por eso es más difícil. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió densa. Clara, la vecina que venía a ayudar con la limpieza, notó mi inquietud. Una mañana, mientras sacudía el polvo del pasillo, se detuvo frente al retrato de mi madre y dijo: «Ella amaba este lugar. Pero también le tenía miedo». Le pregunté a qué se refería, y solo respondió: «Algunas puertas es mejor no abrirlas, aunque estén entreabiertas». La frase me persiguió todo el día. Esa tarde revisé el estudio de mi madre con más detenimiento. En un cajón encontré una caja de madera con iniciales grabadas, SR, sus iniciales y las de Raúl. Dentro había cartas, fotografías y una llave antigua envuelta en un pañuelo. En una de las cartas, escrita hace más de 20 años, mi madre decía: «Raúl, lo que pasó aquella noche no puede repetirse. Por su bien». Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por mi bien? ¿Qué ocultaban? Guardé la llave en el bolsillo y decidí enfrentar a mi tío esa misma noche. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento hacía que las ramas golpearan las ventanas. Encontré a Raúl en la biblioteca, con una copa de vino entre las manos. «¿Por qué no me dijiste que mi madre te dejó esas cartas?», le pregunté. No respondió. Solo me miró con una expresión que mezclaba culpa y resignación. «Porque algunas verdades no sanan, Sofía. Solo abren heridas nuevas». Le mostré la llave. «¿Y esto?». Raúl la tomó con cuidado, como si temiera que se rompiera entre sus dedos. «Esa llave abre el sótano», dijo en voz baja. «Tu madre lo mandó cerrar hace 20 años. ¿Por qué?». «Porque ahí empezó todo». El silencio que siguió fue tan profundo que se oía el tic-tac de los relojes del taller, marcando cada segundo como una advertencia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la llave sobre mi mesa, preguntándome si tenía el valor de usarla. Sentía miedo, sí, pero también una necesidad incontrolable de saber. A las 3 de la madrugada, como siempre, la puerta volvió a abrirse. Me levanté despacio, con la llave en la mano. Si el pasado quería seguir entrando en mi habitación, era hora de salir yo a buscarlo. No dormí esa noche. La llave descansaba sobre la mesa, pequeña y antigua, pero con un peso que parecía mayor que el de todos mis recuerdos juntos. Cada vez que cerraba los ojos veía la puerta del sótano, la recordaba desde niña, con su cerradura oxidada y aquel letrero colgado por mi madre que decía prohibido entrar.
Ahora comprendía que lo prohibido siempre había sido lo que más me llamaba. Al amanecer, bajé a la cocina. Raúl ya estaba ahí, preparando café. Su rutina era exacta, casi mecánica: hervir el agua, colocar el café molido, esperar en silencio. No dijo nada al verme, pero sabía que entendía lo que pensaba hacer. No todos los secretos merecen ser desenterrados, Sofía, murmuró sin levantar la vista. Y no todas las heridas se curan fingiendo que no existen, respondí. Salí al patio antes de que pudiera decir algo más. El aire olía a tierra húmeda y a bugambilias. El sol apenas despuntaba sobre los tejados. La puerta del sótano estaba al fondo, junto al árbol de naranjo. Me acerqué con el corazón golpeando fuerte, como si mi propio cuerpo intentara advertirme que no lo hiciera. Introduje la llave. Giró con dificultad, como si se resistiera a cumplir su destino. El sonido metálico del cerrojo rompiendo el silencio me hizo estremecer. Dentro, el aire era denso, con un olor a madera vieja y aceite. Encendí la linterna de mi celular. Lo primero que vi fueron cajas apiladas, cubiertas por mantas y polvo. En una esquina, un viejo caballete de pintura con un retrato inconcluso, el rostro de una mujer con mis mismos ojos. Mi madre. Mi madre. Me acerqué. El cuadro estaba cubierto de manchas de humedad, pero se notaba la precisión con que había sido trazado. En el reverso, alguien había escrito una fecha: 12 de julio de 2003, el año en que dejé de vivir en esa casa. Sobre una mesa, encontré una libreta de cuero. Al abrirla, las primeras páginas estaban llenas de bocetos y notas sobre colores, luz, perspectiva. Pero más adelante, las palabras se volvían más íntimas. Raúl insiste en seguir con los experimentos del reloj. Dice que el tiempo puede curar, que puede borrar el dolor si uno sabe cómo medirlo. No entiende que hay cosas que el tiempo no debe tocar. Sofía preguntó por su padre. No supe qué decirle. Las letras temblaban, como si mi madre hubiera escrito con miedo. Seguí leyendo. Raúl no acepta la culpa. Cree que lo que pasó fue un accidente, pero yo sé la verdad. No puedo permitir que ella lo descubra. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. Mi respiración se volvió irregular. ¿De qué culpa hablaba? ¿De qué accidente? Me giré hacia la escalera, esperando ver a Raúl ahí, pero estaba sola. Solo el sonido del viento filtrándose por las rendijas. Me senté en el suelo, sosteniendo la libreta contra el pecho. Y entonces lo escuché, el tic-tac de un reloj, débil pero constante. Provenía del fondo del sótano. Avancé entre cajas y herramientas hasta encontrarlo, un enorme reloj de pie cubierto con una tela negra. Lo destapé. Las agujas se movían, pero en dirección contraria. En el centro del mecanismo había algo más, una fotografía. Era de mi madre, de joven, junto a Raúl y un hombre desconocido. En el reverso, una sola palabra escrita a mano: perdón. Esa tarde, cuando subí del sótano, Raúl me esperaba en la sala. Tenía el rostro pálido, casi resignado. Ya sabes demasiado, dijo. Apenas sé nada, repliqué. Solo encontré fragmentos, cuadernos, fotos, cosas que no entiendo. Raúl asintió despacio. Tu madre quiso protegerte. Y también protegerme. ¿Protegerte de qué? Me miró largo rato antes de responder. De mí mismo. El silencio cayó como un golpe seco. Se levantó y caminó hacia la ventana. Hace 20 años, tu padre vino a esta casa. Quería llevarte con él. Discutimos. Yo intenté detenerlo, y, su voz se quebró, el reloj cayó. Fue un accidente, pero ella nunca me perdonó. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Estás diciendo que? Sí. Su voz era apenas un susurro. Murió aquí, en esta casa. Me quedé sin palabras. Por un momento, todo se desdibujó, la casa, los relojes, el pasado. Solo el sonido de mi respiración llenaba el silencio. Raúl se volvió hacia mí. Cada noche entro a tu habitación, dijo con la mirada empañada, no para asustarte, sino para asegurarme de que sigues respirando. Es la única forma en que logro dormir. Y entonces lo comprendí. El peso del tiempo no estaba en los relojes, sino en la culpa.
Esa noche no abrí la puerta. La dejé cerrada, por primera vez. Pero antes de dormir, escuché una última vez el tic-tac invertido del reloj del sótano, marcando un pasado que aún no terminaba de morir. No recuerdo cómo subí las escaleras después de aquella conversación. Solo sé que cuando cerré la puerta de mi habitación, sentí que el aire se había vuelto más espeso, más pesado. Cada objeto en la casa, los cuadros, los relojes, las paredes mismas, parecía mirarme, consciente de una verdad que yo apenas podía sostener. Mi padre había muerto en esa casa. Y mi tío, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, el que me regaló mi primer libro de arte, había estado ahí cuando sucedió. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. En mi mente, el sonido del reloj seguía retrocediendo, como si el tiempo quisiera desandar sus propios pasos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que alguien golpeara la puerta. Era Raúl. Sofía, su voz era suave, como si temiera quebrarme. No todo fue como te lo conté. Me incorporé. ¿Qué más hay que saber? Entró despacio. La luz del pasillo dibujaba sombras en su rostro. Tu madre también estuvo allí. Fue ella quien empujó el reloj. Yo intenté detenerla, pero ya era tarde. ¿Estás diciendo que fue culpa de ella? Pregunté, incrédula. Raúl negó con la cabeza. Nadie tuvo la culpa. Fue el tiempo. Todos lo vivimos en direcciones distintas, y en ese momento, simplemente, se detuvo. Su respuesta me desesperó. ¿Te das cuenta de que eso no tiene sentido? Le grité. Has pasado 20 años guardando silencio mientras yo crecía sin entender por qué mi madre se marchó de esta casa llena de fantasmas. Raúl no respondió. Me miró con los ojos de alguien que carga un peso imposible. Tu madre nunca se fue del todo, dijo finalmente. No físicamente. Su voz se quebró, y antes de que pudiera preguntarle más, salió de la habitación. A la mañana siguiente, la casa estaba en calma, pero algo en ella se sentía distinto. El reloj del pasillo, el que había permanecido detenido desde siempre, marcaba ahora una nueva hora, 3:18. Un minuto más. Me vestí y bajé al sótano. La puerta seguía abierta. El reloj grande aún giraba al revés, pero su tic-tac sonaba más lento, casi cansado. Me acerqué al retrato inacabado de mi madre. Por primera vez noté algo que antes se me había escapado, la figura de un hombre al fondo del cuadro, apenas esbozada, como si ella hubiera empezado a dibujarlo y luego se hubiera arrepentido. En la mesa había una nueva hoja, que no recordaba haber visto. Era una carta, escrita con tinta fresca. Sofía, el tiempo no borra, pero enseña. Si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que tanto temías. No juzgues a Raúl, fue mi decisión mantenerte lejos de la verdad. Quise que recordaras a tu padre como el hombre que amaba, no como el que nos rompió. El reloj del sótano no es una máquina, es una promesa. La hice para que el tiempo avanzara sin él, pero parece que no cumplí mi parte. Perdónanos. M. La tinta aún estaba húmeda. Sentí que el corazón se me detenía. Subí corriendo las escaleras. Raúl no estaba. La puerta principal estaba entreabierta, movida por el viento. Sobre la mesa del comedor, su reloj de bolsillo, aquel que nunca se quitaba, reposaba detenido a las 3:18. Esa noche, la casa entera se sintió suspendida en un silencio absoluto. Encendí una vela y me senté frente al retrato inacabado de mi madre. Miré los trazos difusos, la mirada que parecía seguirme incluso en la penumbra. Por un momento, juraría haber oído su voz. Ya puedes descansar, hija. Las lágrimas me brotaron sin aviso. Era un llanto distinto, no de miedo ni de rabia, sino de alivio. Entendí entonces que la casa no estaba maldita. Solo estaba detenida en un tiempo que nadie había tenido el valor de soltar. A la mañana siguiente, salí al jardín. Las bugambilias estaban en flor, más vivas que nunca. El reloj del pasillo, el mismo que había permanecido dormido durante años, ahora funcionaba con normalidad. Fui hasta el árbol del naranjo y, sin pensarlo, enterré la llave del sótano bajo la tierra húmeda. El metal brilló un instante antes de desaparecer. No necesitaba seguir abriendo puertas. El pasado, al fin, había cerrado la suya. Esa noche dormí con la puerta completamente abierta. Por primera vez, nadie entró.
Han pasado 6 meses desde la última noche que dormí en aquella casa. A veces todavía sueño con ella, los pasillos interminables, el olor a madera húmeda, las bugambilias trepando por los muros como si quisieran alcanzar el cielo. En el sueño, siempre hay silencio. No hay relojes, no hay pasos. Solo una sensación extraña de calma. Vendí la casa a una pareja joven que se enamoró del patio y de sus columnas antiguas. Me preguntaron si tenía historia, y sonreí sin responder. Algunas historias no se cuentan, se respiran. Ahora vivo en la ciudad, en un pequeño departamento donde los ruidos de los autos reemplazan el tic-tac de los relojes. Pinto otra vez. Me sorprende cómo el arte volvió a mí, como si hubiera estado esperando que el tiempo se deshiciera del miedo. En mis cuadros ya no hay sombras, ni puertas entreabiertas. Pinto rostros, luz, árboles que florecen. Y, sin embargo, hay algo que siempre se cuela en el lienzo sin que lo planee, una figura borrosa, de espaldas, con un reloj en la mano. Hace unas semanas recibí una carta. No tenía remitente. Dentro, solo un papel doblado y una fotografía antigua. En la imagen estábamos mi madre, Raúl y yo, en el jardín, cuando tenía unos 8 años. Él sostenía mi bicicleta mientras yo sonreía a la cámara. Al reverso, una fecha escrita con lápiz, 3 de agosto de 2003. El mismo día en que todo cambió. Debajo, un mensaje breve, en una caligrafía que reconocí al instante. El tiempo no se detiene, Sofía. Aprende a escucharlo. Sentí un escalofrío. Miré el reloj de pared de mi cocina. Las agujas giraban con normalidad, pero durante un segundo, solo un segundo, me pareció que se movían hacia atrás. Sonreí. No con miedo, sino con la certeza de que el pasado, de alguna forma, seguía acompañándome. A veces me sorprendo hablando sola, como si alguien me escuchara. Le cuento a mi madre lo que pinto, le digo que aprendí a hacer su café con canela, que he aprendido a estar sola sin sentir vacío. Y, algunas noches, creo oír la voz de Raúl, más joven, más serena. El tiempo se repara, si sabes cómo mirarlo. Entonces cierro los ojos y dejo que esa frase me envuelva. Ya no me asusta. El tiempo no es enemigo, pienso, solo un espejo que nos devuelve lo que no supimos decir. Esta mañana fui al mercado de antigüedades, sin un motivo claro. Entre objetos viejos y relojes descompuestos, vi uno que me llamó la atención, alto, de madera oscura, con el mismo diseño que el del sótano. Pregunté por él. El vendedor sonrió y dijo, llegó hace poco. Nadie sabe de dónde vino. No tiene cuerda, pero a veces late solo. Por impulso, acerqué la mano. El reloj dio un solo tic. Solo uno. El sonido resonó dentro de mí como una despedida y un saludo al mismo tiempo. Me lo llevo, dije. Ahora está en mi sala. Cada noche, justo a las 3:18, emite un leve sonido, como un suspiro. No es inquietante, al contrario, me recuerda que el tiempo sigue su curso, que nada realmente termina. A veces me siento frente a él con una taza de café y pienso en todo lo que ocurrió, en todo lo que entendí demasiado tarde, que los relojes no guardan horas, guardan memorias. Que el amor y la culpa, a veces, laten al mismo ritmo. Y que algunas puertas se abren no para revelar el pasado, sino para enseñarnos a seguir viviendo. Miro el reloj una última vez antes de dormir. Sus agujas se mueven lentamente, con una precisión que parece humana. Y justo cuando el sueño me vence, creo oír una voz que susurra en la oscuridad. Descansa, Sofía. El tiempo, por fin, te alcanzó.